Buenas noches, buenos días, buenas tardes, mis hermanos, familia linda. Pues hoy nos volvemos a conectar para charlar y creo que ninguno de nosotros tomamos un minuto de vida a la ligera y la verdad que esta es una oportunidad maravillosa, con temor santo y con gratitud en mi corazón, porque hoy vamos a hablar de un tema muy importante desde nuestro corazón, tanto desde mi hermana Britney como del mío, y vamos a hablar sobre las misiones localmente e internacionalmente a la nación invisible. ¿Y por qué le llamamos la nación invisible? Bueno, hoy van a conocer por qué le llamamos la nación invisible. ¿Quiénes son esas personas que conforman la nación invisible? Porque realmente no son invisibles, lo tenemos a nuestro alrededor y ustedes están mirando ahora mismo y escuchando una de ellas, que soy yo. Así que mi hermana y Britney hoy le vamos a contar sobre Sillas para el Mundo, este programa en donde las dos servimos. Es un ministerio maravilloso que nace de la historia de Joni Eareckson Tada. Y si no la conoces, te invito a que conozcas su historia. A los 17 años, Joni tuvo un accidente donde se quedó parapléjica y usa silla de ruedas por más de 50 años. Joni es un vivo testimonio de que Dios usa lo que odia para alcanzar y glorificar su nombre y para el bien de su pueblo y para testificar de su gracia poderosa, compasiva, amorosa. Y después de algunos años, pues este ministerio nace del corazón de Dios para alcanzar con el evangelio a las personas con discapacidad y su familia. No solamente aquí en los Estados Unidos, donde está este ministerio y sirven localmente, que yo tengo la bendición de servir junto a ellos, pero también, ¿verdad? Van a las naciones, a los lugares remotos como hizo Jesús. Así que vamos a invitar a nuestra hermana Britney, porque ella y yo servimos juntas en este ministerio de maneras diferentes, y eso es lo hermoso, que cada uno de nosotros podemos servir. Dios nos ha dado en la etapa que estemos en nuestras vidas, y todos podemos servir a las personas con discapacidad y su familia. ¡Hola, amiga! Hola. ¡Qué emoción! Quiero que para las personas que no saben, pero Britney y yo nos conocemos ya hace como 2 años, ¿verdad? Entonces, pues, ella vive en Puerto Rico, yo vivo aquí en Miami, y a raíz de que Britney hace su primer viaje misionero con Johnny and Friends de Sillas para el Mundo, en Sillas de Ruedas para el Mundo, pues ella tuvo una escala aquí en Miami donde nos pudimos pues conocer, convivir con otros hermanos, ¿verdad? Abrazarnos, hablar mucho. Eh, y bueno, acordamos en hacer este en vivo para ustedes, para alentarlos, para educarnos, ¿verdad? Para compartir con ustedes y ustedes conozcan que estos viajes misioneros que salen de aquí los Estados Unidos, ¿verdad? También pueden pasar en sus iglesias locales. Necesitamos de sus iglesias locales, de cada uno de ustedes en el país donde tú estés sirviendo, donde naciste o donde el Señor te ha llevado. Y si eres un hermano en la fe que vives aquí en los Estados Unidos, también te vamos a contar cómo tú puedes poner ese granito de arena, ¿verdad? Como yo lo hago y como tantos de nosotros lo hacemos, para que hermanos como Britney, ¿verdad? Puedan ir y llevar el mensaje del Evangelio. Bueno, Britney, para aquellos que no te conocen, quizás, cuéntanos un poquito de cómo tú sirves, cómo trabajas con la población eh, con discapacidad. Muchas personas saben que yo soy educadora, que también he trabajado con niños con diferentes discapacidades y sin discapacidad en una misma aula, ¿verdad? Que vivo con un diagnóstico sin cura, una condición médica neuromuscular. Qué bueno eh, que por resultado, ¿verdad? Me afecta todos los músculos de mi cuerpo, como hablar, ¿verdad? Y eso es una discapacidad porque me limita a funciones básicas.
Por Ujú. eso digo que para mí estar aquí no lo tomo a la ligereza, es un milagro del Señor, es un regalo que no necesitándome, pues me usa y me da la fuerza para hablar contigo y todos nuestros hermanos. So, cuéntanos un poquito de ti para aquellos que no te conocen todavía y empezamos nuestra Sí, charla. sí. No, yo feliz de estar aquí, de poder hablar contigo, siempre me gusta mucho hablar contigo, y le doy gracias al Señor por la oportunidad que nos dio, ¿verdad? Fue algo que no estaba en los planes. Este, yo venía de El Salvador y tenía una escala de 11 horas. Entonces, yo hasta intenté buscar otro vuelo a ver si, ¿verdad? La escala podía ser menor las horas de escala, pero no lo pude. Y entonces ahí fue que el Señor nos permitió que pudiéramos conocernos y fueron unas pocas horas, pero bien aprovechadas. Así que le damos gracias al Señor por eso. Y pues nada, para los que no me conocen, pues yo soy Britney Pacheco, soy de Puerto Rico, estoy viviendo en Puerto Rico actualmente. Eh, Soy asistente de terapia física y llevo 9 años trabajando con la población con discapacidad. He trabajado con diferentes poblaciones, pero la mayoría de esos años han sido invertidos en lo que es la niñez con discapacidad. Entonces, este es el medio que el Señor utiliza para mostrarme, ¿verdad?, la necesidad eh, que hay de que nosotros como iglesia nos eduquemos en base a lo que es la discapacidad y cuál es la relación entre la discapacidad y el evangelio, ¿verdad? Porque verdaderamente antes de yo trabajar con esta población, yo sí tenía conocidos que tienen algún tipo de discapacidad, pero no sabía cómo el evangelio se relacionaba, ¿verdad? Ni me había percatado de cómo el Señor, ¿verdad? En su palabra nos habla del tema y no es indiferente a este tema. Entonces, de ahí es que surge esa inquietud que el Señor puso en mi corazón y hasta el día de hoy, pues gracias a Dios que me ha permitido trabajar en esta área. Amén, amén. Lo que nos cuenta Britney no es un caso aislado. A nosotros nos escriben muchas hermanas en otros países que son trabajadoras sociales, Ujú, terapeutas, maestras, ¿verdad? Que son agradecidas por todo lo que yo y Britney compartimos porque ellas dicen, wow, o sea, ya sí, puedo qué bueno. ligar, ¿verdad? Mi fe cristiana, mis creencias, cómo vivo, cómo reflejo a Cristo en mi Exacto. profesión y cómo ahora Ujú, ellas empiezan a, ¿verdad?, a hacer este engranaje y a poner exacto. todas las piezas como Brini estaba haciendo y como yo también, ¿verdad? Ujú, Lo mío quizás un poquito diferente porque yo vivo la discapacidad y exacto. enseñaba a niños con discapacidad y bueno, y esto como es otro tema, ¿no? Ujú, Pero ujú, al igual que todo el mundo, también yo decía, Señor, ¿cómo yo relaciono? O sea, es una lucha interna, pero también estoy exacto. proveyendo servicios, estoy amando. ¿Verdad? Hemos tenido que aprender de diferentes diagnósticos, Ujú, ¿verdad? También tenemos que aprender y capacitarnos. sí, Ok, vamos a contarle un poquito cómo funciona, ¿verdad? A sí. nuestros hermanos el Ministerio de Sillas de Ruedas por el Mundo. Nació en el año 94, Ujú, Johnny y Eres Tara, ¿verdad? Junto a otros hermanos, y queremos decir que el ministerio Johnny and Friends no nació de la nada, nació de su testimonio, ujú, nació como su iglesia local, su familia creyente, sus amistades, ¿verdad? Fueron de la mano con ella, caminando por el desierto del dolor, del sufrimiento, de la pérdida. A los 17 años, ¿te imaginas quedarte paralizada, verdad? O sea, tú como terapeuta, hermana, ¿verdad? Tú entiendes ujú, eh, la magnitud física, emocional, ¿verdad? Ella empezó a preguntar cómo un Dios tan bueno y tan poderoso puede permitir esto en mi vida. Y, exacto. y de todo ese recorrido y de todo el amor que ella recibió por parte de su iglesia, de sus hermanos en Cristo, de su familia, pues Johnny comenzó a ver el Evangelio, la Ujú, luz del Evangelio, el amor de ujú, Dios en medio de tanto sufrimiento, de la pérdida prácticamente total de la funcionalidad de su cuerpo y de ujú, depender y todavía eh, totalmente de otras personas. exacto. Entonces, pues el Señor puso en su corazón, ¿verdad?
partiendo desde la Biblia, desde Lucas 14, desde la Gran Comisión, Johnny y otros que viven como tú, que no conocen a Cristo, que no tienen la esperanza eterna que tienes tú, ¿verdad? Que no tienen las terapias que tienes tú, que no tienen una silla de ruedas como ella, ¿verdad? Entonces, sillas de ruedas para el mundo nacen en el año 94 y, y es un ministerio maravilloso, hermano. Aquí en los Estados Unidos se votan al año miles y miles de sillas, ¿verdad? ¿Y qué es lo que hacemos? Si vives aquí en los Estados Unidos, tú puedes contactar a Johnny and Friends eh, en su website y puedes eh, apuntarte para ser voluntario de colectar sillas de ruedas en tu ciudad, ¿verdad? Y esa es la función que hacemos mi esposo y yo. Esa realmente es el primer paso para que estas sillas lleguen a las manos de hermanos como Britney y todo este equipo maravilloso que fue El Salvador. Una silla de ruedas es casi inalcanzable para la mayoría de las personas. En el mundo es algo como tener, no sé, el último teléfono, la última tecnología, es algo inalcanzable para la mayoría de las personas en el mundo, para niños y familias. Aunque trabajen, ¿verdad? No les alcanza tener una necesidad, ¿verdad? Y ellos, la misión de ellos es llevar, ¿verdad?, el evangelio por medio de esas entregas de silla de ruedas. Llevar la esperanza de la movilidad. Y quizás tú te preguntas, bueno, Vini, Ceci, ¿qué hace una silla de ruedas? ¿Verdad? So, Vini, cuéntanos, ¿verdad? No hace. Desde tu experiencia de este viaje misionero, yo lo sé, ¿verdad? Incluso en un tiempo de mi vida tuve que usar una silla de ruedas y conocemos tantos testimonios, pero tú que estuviste ahí, ¿verdad? En la batalla, ahí en el frente, ¿verdad? Cara a cara con estos niños y esta familia. ¿Qué no hace, verdad? ¿Qué no da una silla de ruedas de manos del pueblo de Dios que lo hace con tanto amor, con tanta dedicación? Y lo hace siempre con el propósito eterno, el Evangelio, que ellos conozcan al Dios que los creó y que dio su vida para pagar sus pecados en la cruz, en Cristo Jesús. Sí, definitivamente, como dice, una silla de ruedas para una persona, ¿verdad?, que no tiene la capacidad de moverse, representa independencia, representa un alivio para su familia, representa la posibilidad de poder trabajar si es un adulto, representa la posibilidad de ir a pasear si es un niño, ¿verdad?, o cualquier persona. Tuvimos un caso de una niña, le dimos una silla de ruedas y ella, cuando se la dimos, ella, ahora voy a poder ir a pasear con mi familia, ¿verdad? Representa el que puedan ir a la escuela, el que evita, ¿verdad?, lo que son las contracturas, lo que es la escoliosis, ¿verdad? Porque una silla de ruedas le provee una estabilidad que le va a ayudar a mantenerse sentado en una postura correcta, ¿verdad? Así que son tantas cosas que una silla de ruedas puede proveer. Tal vez nosotros en nuestro contexto, pues se nos hace bastante fácil porque aquí tenemos oficinas a las cuales podemos ir y solicitar, aunque sí tienen sus retos, pero jamás y nunca se compara con los retos que hay allí. Entonces, esto es un trabajo, como bien dices, colaborativo, desde la persona que recolecta las sillas de ruedas hasta, tenemos que mencionar que estas sillas se restauran allí mismo en los Estados Unidos. En algunas prisiones, los confinados las restauran. Y de allí entonces se distribuye no solamente a El Salvador, que fue la oportunidad que yo tuve de ir, sino también a diferentes países. Van a Perú, Guatemala, República Dominicana, han ido a Haití, han ido a Cuba, a África. África. Sí. Así que son diferentes partes del mundo. Y
luego de eso, luego que se distribuyen, que están en el país, entonces vamos nosotros como equipo y dentro de ese equipo también vamos terapistas, van mecánicos, van costureras, eh, van diferentes personas que entre todos, ¿verdad? Colaboramos para hacer que esa silla se ajuste en la medida de lo posible a las capacidades, ¿verdad? A las necesidades de esa persona en particular. Pero todos son indispensables, todos son importantes. Está el pastor que va con nosotros también, va también, tenemos un equipo de evangelismo y de oración, ¿verdad? Que eso también es sumamente importante y yo creo que es lo más importante, porque no es solamente darle la silla de ruedas, sino es también, y lo más importante es mostrarle a Cristo, ¿verdad? Y el Evangelio y orar por ellos. Así que es una experiencia muy, muy buena. Y yo creo que todos, de alguna manera u otra, podemos colaborar. No tenemos que ir allá para colaborar. Podemos, si estamos en Estados Unidos, pues podemos recolectar sillas o podemos también contribuir monetariamente en la medida de lo posible. Podemos consumir el contenido que ellos comparten y compartirlo para que otras personas también se eduquen, ¿verdad? Así que hay maneras de colaborar. Eh, pero sí, básicamente eso es lo que se hace durante el viaje como tal. Sí, y algo importante que tú dices, voy a poner aquí para nuestros hermanos, la página es johnnyandfriends.org, ¿verdad? Ujú, ORG. ujú, Ellos también tienen contenido, un poco de contenido en español también. Muchas personas con que hermanos que hablamos, le digo, hermanos, Johnny and Friends funciona a nivel local. Es cristocéntrico y es ujú, iglesia céntrico. ¿Qué quiere ujú, decir eso? Ellos hacen eh, colaboración, ellos colaboran, ellos local. son Ujú, aliados a iglesias locales, ¿verdad? ujú, Organizaciones gubernamentales y de ese país, ¿verdad? Para cuando ellos lleguen ahí, ya todo está bien organizado. Y como tú dices, para que esas personas que ya o son creyentes y no tienen una comunidad de fe, ¿verdad? Sea porque la silla de ruedas ha sido ese reto y ese obstáculo que no le da la movilidad de llegar ujú, de su casa a la congregación donde se congregan, o puede ser porque no conozcan, porque a veces piensan que su hijo no va a ser aceptado, porque va a ser rechazado, porque no, el lugar no es accesible, ¿verdad? Entonces, estos viajes misioneros de Johnny and Friends a países eh, mayormente subdesarrollados dan la accesibilidad de la comunidad. Todos, Dios ha puesto en nuestro corazón el deseo de pertenecer, ¿verdad? Ese deseo de pertenecer a una comunidad, ¿verdad? Y como cristianos pertenecemos a un mismo cuerpo, a una misma familia. Y una silla de ruedas le da ese regalo a esa familia. Ya ujú, ahora ellos pueden conocer a los ancianos, a las hermanas de esa iglesia local, pueden empezar a establecer relaciones, ayuda ujú. mutua, Exacto. discipular, ¿verdad? Capacitar, porque no solamente la silla de ruedas es como digo yo, es como abrir la puerta, ¿verdad? Ujú, A todo un campo hermoso, un jardín que tiene Dios para el pueblo suyo y para estas personas que vienen a conocer el Evangelio, ¿verdad? Y que empiezan a caminar en el Evangelio junto a estas iglesias locales. Eh, exacto. Otra cosa que mencionabas eh, sobre las prisiones acá, ¿verdad? O sea, Ujú, hablaba con una hermana que creo que está por aquí, con Gina de Guatemala, y yo le explicaba a ella todo el proceso, ¿verdad? O sea, ujú, es llamar a los lugares para colectar esas sillas de ruedas, o sea, ujú, muchas veces te contactan a ti, pero muchas veces uno está buscándolas, ¿verdad? Intencionalmente. Y esas sillas de ruedas son restauradas por presos. O sea, ujú. también ahí hay un ministerio local. O sea, Exacto. Johnny and Friends está dando propósito a estas personas que están presas por algún Exacto. delito que han hecho, ¿verdad? Y es una manera de llevar el evangelio. Y Ujú, aquellos que están en prisión y los que son cristianos
ellos, aún dentro de la prisión, ¿verdad? Pagando justamente lo que deben, Ujú. están colaborando en el reino de Dios. Y eso es una parte esencial. Sí, sí. Por eso es importante saber que esto no es un ministerio de una persona, Ujú, no es un ministerio de un grupito de personas, ujú, es un ministerio inmenso que no solamente abarca muchas personas aquí en los Estados Unidos, que con nuestro tiempo, nuestro voluntariado, cualquier recurso, nuestros carros, nuestra gasolina, aportamos. ujú. También cuéntanos, Brini, de esos hermanos retirados con 80 años, 60, 70, que se montan en esos aviones con un gozo, con un amor, y ellos se van a Perú, Ujú. a Uganda, a Kenia, a Chile. Cuéntame, porque en tu team, en tu equipo, habían La hermanos mayoría, retirados ya, la viviendo mayoría. por el Señor. Sí, una de las cosas que más ¿verdad? Me impactó fue el hecho de que éramos 15 que viajamos de Estados Unidos. eh, Solamente habíamos como 4 que éramos menores de 30 años. Los demás eran personas mayores, jubiladas. Y como bien dices, había uno de ellos, un señor que viaja todos los años allá a El Salvador y tiene 83 años. Y él no se rendía, él estaba con nosotros todo el tiempo, él era el encargado de tomarle la foto. Una vez se le daba la silla de ruedas, él le tomaba la foto a la familia, imprimía esa foto y se las daba a la familia para que se las llevaran. Eh, y es maravilloso ver cómo, ¿verdad? Tal vez nosotros ponemos muchas excusas de, ay, no puedo ir porque tal vez es un viaje muy pesado, es un trabajo muy pesado, pero ver a estas personas que ellos, por amor al Señor, lo hacen sin quejarse, y siempre bien dispuesto, y tú ves que ponen todo ahí al servicio para las demás personas, ¿verdad? Y para la gloria de Dios. Y eso fue algo que me marcó mucho porque no, no, no hay tiempo que perder, ¿verdad? Y esa es una muestra. No, no porque estemos jubilados, porque estemos mayores, el Señor nos va a dejar de utilizar. No, nosotros, en la medida de lo posible, el Señor nos va a seguir utilizando, ya sea viajando o no. Pero sí, fue algo bien bonito, bien, bien bonito y que también nos confronta, ¿verdad? Porque nosotros como jóvenes, eh, tal vez por el trabajo o por alguna otra responsabilidad no, ¿verdad? No podamos ir, pero eso por lo menos a mí me dio que pensar, ¿verdad? Cómo establecer mis prioridades en ese aspecto y, y ver, ¿verdad? Lo que el Señor tiene para mí en ese sentido. Sí, y también cuando tú me contaste eso, em, eh, me acordó mucho cómo nosotros nos debemos enfocar en lo que el Señor nos da, no Exacto. en lo que deseamos o Ujú, compararnos con otros. No, el Señor nos va a pedir cuenta. Nosotros podemos amar al Señor darle a Él por gratitud, ¿verdad? ujú, Servirle en su reino a otros, al prójimo, a nuestro hermano, con lo que el Señor nos da. Y eso es ujú, precioso. Y ujú, cuando tú sabes que todo lo que uno tiene viene del Señor, no es mío, yo soy una mayordomo de lo que el Señor ujú, me ha dado. Entonces ujú, ya uno ve eso como tanto, ¿verdad? Como es un tesoro. Y ujú, para las personas que quizás como yo dicen, bueno, yo en estos momentos no puedo viajar por mi condición médica o estoy en un tratamiento. Hermano, lo puedes hacer de otras maneras. Si vives aquí en los ujú, Estados Unidos, eh, quizás, mira, algo tan simple como, por ejemplo, tu agenda. Tristemente, Johnny and Friends solamente envían su agenda en los Estados Unidos, ¿verdad? ujú, Mi agenda yo no se la compro a ningún negocio ujú, secular, yo se las compro a ellos y la, ¿verdad? La ujú, necesito. Y no solamente, es una agenda maravillosa, llena ujú, de salmos, de reflexiones, con el arte que Johnny hace, porque Johnny también es artista, exacto. ella pinta con la boca, o sea, es una agenda súper completa. Yo, ese dinerito, en vez de regalárselo a alguien
que no es creyente, pues lo compro mi agenda, lo que yo necesito, y ese dinero va para un ministerio que Ujú, va a ayudar a las personas más marginadas, más discriminadas, más abusadas, menos alcanzadas con el evangelio, que son las ujú, personas con discapacidad. ¿Por qué decimos esto? Las personas con discapacidad están en todos los grupos étnicos, en ujú, todas las clases sociales, en todo país. Por tanto, son las personas más propensos a la pobreza, son las personas más propensas a falta de educación, a ujú, falta de todo tipo de acceso que te puedas imaginar. Agua, transporte, educación, ropa, eh, literatura, casa, salud pública, todo. Imagínate que las ujú. estadísticas dicen que 19,1 millones de niños y niñas con discapacidad viven en América Latina y el Caribe, ¿verdad? Esto lo sacamos del Banco Mundial.org. Ujú, 85 millones de personas en Latinoamérica y el Caribe viven con una discapacidad. Eso a nosotros como latinos nos debe de, como tú dices, no hay tiempo que perder, ujú, ¿verdad? O sea, el Señor necesita obreros porque es mucho la cosecha que hay allá afuera. ujú. Eh, No, sí. y son personas que no pueden llegar al edificio de tu iglesia. Son personas que han sido heridas Ujú, tristemente por falso evangelio, por falsas doctrinas, ¿verdad? Que sus hijos han sido maldecidos porque tienen un diagnóstico médico. Eh, Son personas que han sufrido trauma, ¿verdad? Por otros tipos de profesionales. Son personas que apenas tienen para darle de comer a sus hijos, ¿verdad? Y que ujú, necesitan del amor de Cristo y que viven en una depresión, en una oscuridad espiritual y que necesitan ser resucitados a la vida ujú, en Cristo ujú, Jesús. ujú. Entonces, estas estadísticas no son para ser una más, sino para darnos como una perspectiva de que no son una nación invisible, son Exacto. muy visibles, Ujú, están a nuestro alrededor. Aquí en Estados Unidos, 1 de 4 personas tiene un tipo de discapacidad, ¿verdad? Entonces, estas estadísticas se debe de reflexionar, ¿verdad? Sobre qué estamos haciendo como iglesia en esta población, que el Señor fue por ellos también. ujú, ujú. ¿Verdad? Cuéntanos un poquito de Lucas 14, Britney. Sé que no, es uno de esos lemas del Sí, ministerio de Johnny and Friends, de sillas por muda, hasta que se sí. llene mi casa. Es uno de los pasajes más poderosos de la Biblia, donde Cristo muestra su corazón, su carácter, eh, para aquellas personas marginadas, específicamente para el enfermo y la persona con discapacidad. Sí, precisamente ese es uno de los, esa es una de las verdades que se manifiesta cuando vamos y participamos de lo que es Sillas de Ruedas para el Mundo, porque literalmente estamos yendo, ¿verdad? Y como tú bien decías, hay muchas personas en países eh, pobres que realmente no tienen, ¿verdad?, los recursos para tener una silla de ruedas, por ejemplo, como estamos hablando en este caso. Entonces, el Señor nos ha provisto esos recursos, pues nosotros vamos, hacemos contacto con la iglesia local, que eso es sumamente importante porque eso permite que se le dé seguimiento, ¿verdad? No es como que le damos la silla de ruedas y nos fuimos, sino que dentro de la iglesia local, de allí mismo, ellos puedan hacer ese contacto y tener un seguimiento, ¿verdad? Y eventualmente participar eh, de lo que es el cuerpo de Cristo. Entonces, esa es una de las cosas que te ve allí reflejado. Eh, así que, Cuéntanos de esas ah, historias que tú me contaste, ¿verdad? sí, Mire, hermano, si usted vive en Guatemala, México, donde sea, si usted busca, si usted ora, usted le pide al Señor, Señor, dame amor por esta población. Señor, ujú, abre mis ojos para cuando yo esté en un supermercado, en una escuela, en algún lugar, tú me hagas ver a qué he necesitado, escuchar una palabra, una familia, alguien hablar que me pueda decir que ahí ujú, está
una persona que para la sociedad y para el mundo es débil, no es suficiente, es invisible, ¿verdad? Y recibe toda esta discriminación que el Señor, ¿verdad? No hiere su corazón, ¿verdad? Entonces Ujú. nosotros oramos y estamos intencionalmente buscando y amando al Señor. Vamos a tener un corazón más Exacto. sensible, más receptivo al Espíritu Santo que nos dice, oye, aquí hay, ¿verdad? Sí, Cuéntanos sí. cómo diferentes personas llevaron a muchas de estas personas que necesitan una silla de ruedas. Sí, sí. No, según lo que estás diciendo, ¿verdad? Muchas veces, aunque sí hay discapacidades que son invisibles y no las podemos ver a simple vista, pero muchas veces es invisible la discapacidad porque realmente o no queremos ver o lo ignoramos, ¿verdad? Entonces, como tú bien dices, tenemos que pedirle al Señor que nos permita estar atentos, porque alrededor de nosotros ciertamente siempre va a haber alguien con algún, ¿verdad? con, con alguna discapacidad. Entonces, como bien decía, realmente fueron muchísimas historias. En total se repartieron 175 sillas y también andadores y muletas y bastones. Este, y 200, 261 me parece que es, personas escucharon el Evangelio, ¿verdad? Porque estas personas vienen con sus familias, ¿verdad? Así que no estamos impactando solamente a la persona, estamos impactando también a todos nuestros familiares, que eso es sumamente importante. Eh, pues nada, la dinámica es que ellos llegan, yo como terapista, pues a mí me tocaba entrevistar para tener el contexto de cuál es su diagnóstico, dónde viven, cuán lejos viven, qué transporte utilizan para llegar hasta donde estamos, todo ese tipo de cosas es importante saberlas porque eso nos permite eh, buscar en la medida de lo posible una silla, un equipo que se ajuste a sus necesidades, ¿verdad? Un caso particular que me encantó y me hizo bien feliz fue una chica ella tenía un diagnóstico de polio y ya estaba teniendo unas crisis bastante recurrentes, 35 años, bastante joven, y cuando le preguntamos pues con quién habían venido, ella nos dijo que el pastor de su iglesia la había llevado hasta allí y el viaje era 3 horas en carro. Entonces, eso me hizo muy feliz. Entonces, hablando con el pastor, pues le agradecí por la oportunidad, por haberla traído y demás. Y él nos comenta que ellos todos los domingos van y la buscan a ella, a su hijo y a su mamá para ir a la iglesia. Y es como que, ay, qué bueno, ¿verdad? Y gloria al Señor que hay personas que se dan a la tarea, ¿verdad? Y ciertamente es un sacrificio, pero lo hacen porque reconocen, ¿verdad? Eh, ¿quién más que Cristo, ¿verdad? Que se sacrificó por nosotros. Entonces, cuando nosotros miramos a la cruz, no hay sacrificio pequeño. Y, y eso fue algo que me impactó mucho y me gustó ¿verdad? Que el Señor me diera la oportunidad de poder presenciar que en efecto, aunque a veces no se ve, pero sí hay personas dentro del cuerpo de Cristo que están ayudando, ¿verdad? Y haciendo su parte. Entonces, eso para nosotros nos sirve como ejemplo. Como Este, aliento, ¿verdad? exacto. De seguir animándonos unos a otros. Exactamente, exactamente. Sí, y una de las cosas también que es bien bonita de esta dinámica es el tú poder colaborar con hermanos en Cristo en otros países, ¿verdad? Y que tienen esa afinidad, ¿verdad? Y que también tienen ese corazón por las personas con discapacidad y que están sirviendo. Eso es algo que también nos anima mucho y nos deja ver de que, mira, el Señor está al control, ¿verdad? Y Él está haciendo, a veces no lo vemos, pero no necesariamente tenemos que verlo, ¿verdad? Sabemos que el Señor está orando. Y eso es algo que nos alienta mucho y nos anima y seguimos orando. Y hay que seguir orando porque ciertamente falta mucho por hacer, pero poco a poco vamos trabajando en esa área y descansando en el Señor.
Amén. en ese Y aspecto. como hemos dicho, ¿verdad? O sea, ustedes, cada uno de nosotros, desde nuestra comunidad, de nuestra iglesia local, con nuestros Ujú. hermanos, cada uno es como un rompecabezas, mis hermanos, ¿verdad? Exacto, O sea, una exacto. persona, eh, la Biblia dice que somos miembros de un mismo cuerpo, Ujú, ¿verdad? Y que ujú. el Señor, Cristo es la cabeza, y que cada uno nos necesitamos uno a otro. Y vamos Exacto. poniendo, ¿verdad? El Señor va usando sus hijos por medio de ellos, y de los dones y talentos que Él nos ha dado. Vamos armando esta hermosa foto, este hermoso rompecabezas, ¿verdad? Vamos tejiendo esta hermosa obra que Dios Ujú, ha preparado de antemano para nosotros, y que glorifica al Señor, y que podemos nosotros derramar el amor que el Señor nos ha derramado a nosotros ujú, en la cruz del Calvario, y que podemos amar a Cristo y amar a Dios, ¿verdad? Mostrarle ese amor, ¿verdad? Por medio de obedecerle, confiarle, ¿verdad? Y decir, ujú, Señor, heme aquí, ayúdame, estoy dispuesta, ayúdame a capacitarme, ayúdame, eh, eh, a confiar en ti, ¿verdad? Ayúdame a amarte y a conocerte ujú, más. ¿Para qué? Para yo poder amar a mi prójimo como a mí mismo, ¿verdad? Y como ujú, decía una hermana en los comentarios, ninguna persona está exento a la discapacidad. ujú. Nadie está Exacto. muy lejos de que la discapacidad toque a su puerta, ¿verdad? Tú Sí. puedes tener un hijo que nació eh, saludable en el sentido que no tiene ningún tipo de diagnóstico, pero tú no sabes en unos años si ese niño puede tener un accidente, si le sale de repente algo, ¿verdad? Entonces, eso también nos da la perspectiva de que todos somos débiles, Sí. todos tenemos limitaciones, a todos nos puede pasar cualquier cosa que al vecino, a, a la amiga del colegio, a la vecinita, ¿verdad? Ujú, O a la hermana en otro país, le ha ujú, pasado. Entonces, cuando somos sensibles, ¿verdad? Y cuando tú dices, cuando miramos a la cruz, ¿verdad? Ningún sacrificio es muy grande para hacer de ujú, nuestra parte, y ni ningún sacrificio es pequeño. Todo. ujú, Dice la palabra que todo lo que hacemos para el Señor, nunca, nunca nuestro trabajo va a ser en vano, hermanos. ujú, Y por eso queremos, estamos testificando y ujú. informándoles, ¿verdad? Para animarles a que ustedes traigan esta conversación a su iglesia local, con otros Sí. hermanos, con los ancianos, los pastores. Y una cosa importante, aquí en la página, eh, aquí tenemos el link donde ustedes pueden capacitarse Ujú, gratuitamente. Johnny and Friends, eh, y ellos tienen un instituto, el instituto, ¿verdad? Para la capacitación para la discapacidad. Ellos tienen un recurso que se llama Más allá del sufrimiento, ¿ok? Este es un libro que tú puedes comprar sin tener que pasar el curso, pero también tienen gratuitamente en PDF, que está en el enlace de recursos que yo le comparto aquí en mi página, para que ustedes sean capacitados, para que entiendan, comprendan y aprendan a mirar la discapacidad por medio del Evangelio, con la ujú, luz del Evangelio, ¿verdad? ¿Y ujú, qué dice Dios de la discapacidad, de los diagnósticos médicos? Eh, Sobre todo el Evangelio de Lucas, que es tan rico, ¿verdad? Eh, en, en la teología del sufrimiento, y la discapacidad. Entonces, empiecen con eso, con un hermano que quizás usted sepa que tiene ese don ya de compasión, maduro, es más sensible, eh, a este tema. Compártele este recurso, estudienlo juntos, ¿verdad? sí. Aprendan, escríbanos a nosotros estamos aquí para ayudarles, para llevarle a otros recursos, a otros libros, ¿verdad? Em, Empieza por uno de nosotros. No podemos Ujú, esperar que alguien más lo haga. No, ujú, cuando el pastor diga, no, el pastor tiene que empezar, ¿no? No, hermano, el pastor es un hermano igual que nosotros y tiene un propósito y un don, ¿verdad? Y obviamente necesitamos de nuestros hermanos en el liderazgo, pero empieza tú, ¿verdad? Y por eso te queremos animar, eh, para que desde tu comunidad, tu iglesia, ¿verdad? Dios quiera, pueda aliarse con sillas para el mundo, sillas de ruedas para el mundo de Johnny and Friends. Imagínense qué gozo que ustedes puedan
recibirnos a nosotros en tu país, en tu comunidad, y nosotros junto a ustedes, desde la iglesia local, podemos impactar esa Ujú, comunidad para el reino de Dios, sí, amarles, servirles como Cristo hizo. Y como ujú, lo hace con nosotros, porque el Señor no es ciego, no es ujú, sordo a nuestra necesidad, ni para ujú, el pan, ni para la ropa, ni para que nos acepten en una universidad, ni en un trabajo. O sea, el Señor está atento de todo. Y nosotros como su sí. iglesia debemos reflejar el carácter y el corazón de Dios, de un Dios dadivoso, generoso, ¿verdad? Amoroso. Sí, sí, y yo creo que debemos empezar por reflexionar en base a cuál es nuestra propia percepción acerca de la discapacidad, ¿verdad? Porque nuestro corazón es engañoso y nosotros podemos pensar, no, pero yo no tengo ninguna percepción errada acerca de esta población, pero puede ser que sí, puede ser que en algún momento lo hayamos pensado, tal vez al ver un diagnóstico bien severo, por qué el Señor permite que esa persona tenga ese tipo de diagnóstico, o por qué el Señor permite que haya una persona pueda sufrir tanto. Eso fue una de las cosas que el Señor utilizó en mi caso para moverme, porque yo trabajaba o trabajo con niños con discapacidad. Entonces yo veo estos casos y veo el quebrantamiento y la aflicción y todos los días, ¿verdad? Entonces en mi mente no cabía cómo un Dios bueno puede permitir el sufrimiento. Entonces, como bien tú dices, al momento en que el Señor a través de su palabra, a través de recursos, como más allá del sufrimiento, me permitieron tener una mejor perspectiva del sufrimiento y entonces darme cuenta de que, mira, la discapacidad tiene un propósito, ¿verdad? eh, Dios no comete errores, eh, y el sufrimiento es un instrumento que el Señor utiliza también para moldearlos al carácter de Cristo, ¿verdad? A la semejanza de Cristo. Entonces, no hay nada, no hay ningún hilo por ahí suelto, sino que todo en las manos del Señor tiene un propósito. Entonces debemos como comenzar por ahí, entre nosotros mismos, evaluar y pedirle al Señor que nos ayude entonces a tener ¿verdad? A mirar a los demás eh, como él los ve. Independientemente tengan un diagnóstico o no, porque realmente nosotros somos propensos a darle valor a las personas dependiendo su Su profesión, función. dependiendo, exacto, y eso no es lo que el Señor nos dice. Así que empezar por ahí y orar y educarnos al respecto, porque ciertamente es algo que hace falta. Amén. Y por eso nosotros tratamos de compartirles a ustedes, ¿verdad? Todos estos Ujú, recursos, porque una vez bueno, todo cristiano, ¿verdad? Debemos de tener el compromiso, debemos de tener el amor, debemos de tener ujú, ese anhelo, ¿verdad? De ser como Cristo. Y ser como Cristo es amar al débil, al pobre, al menesteroso, al que la sociedad abusa, ¿verdad? Al que está en una posición de debilidad. Y y estas son las personas con discapacidad y sus ujú. familias, porque las familias, como tú dices, cuando compartimos el Evangelio en estos viajes misioneros junto a las iglesias locales, ellos vienen siempre con alguien, ¿verdad? Exacto, Estamos exacto. impactando toda una familia, estamos impactando generaciones. El Evangelio está llegando eh, no solamente a la persona, eh, que llega, ¿verdad?, a estas distribuciones de sillas de ruedas Ujú, buscando cubrir una necesidad válida, ¿verdad?, necesaria, y que como iglesia estamos llamados a hacerlo, ¿verdad? Eh, Porque Dios es un Dios bondadoso, generoso, y la ujú, palabra lo dice, ¿verdad? Que no solamente trabajemos para nosotros, sino pero para dar, para ser generoso. Y el Señor lo dijo, ujú, es mejor dar que recibir. Y por eso el Señor nos dio todo en Cristo. Entonces, yo creo que una cosa importante, mis hermanos, es cuestionar qué pensamos sobre la discapacidad. Si ujú, nosotros vemos a nuestros hermanos con discapacidad o al prójimo con algún tipo de diagnóstico, menos que a nosotros, no son capaces de liderar, no son capaces de enseñar, no son capaces de estar presentes en nuestras reuniones de mujeres o de jóvenes o de orar unos por los otros, porque eso es ser como el mundo, ¿verdad? Es un capacitismo
que yo valoro a la otra persona acorde a su intelecto, a sus capacidades motrices de su cuerpo, a su capacidad de hablar, si se comunica de una manera diferente a la típica, ¿verdad? Entonces, esto va a traer mucha incomodidad. Y nosotros como cristianos no debemos hacer eso, porque todos éramos débiles y somos débiles, incapaces de llegar a Dios. Y Dios dio a su Hijo para, como ese puente, como el único camino para tener paz con Dios, para el perdón de nuestros pecados, para poder reconciliarnos y redimirnos con nuestro Creador y nuestro Padre Celestial. Entonces nosotros como iglesia debemos reflejar y somos llamados a reflejar el Evangelio. Es decir, hermano, usted necesita que alguien lo lleve hasta su carro, pues vamos. Usted necesita que el sermón sea imprimido porque es mejor por su vista, vamos a imprimirlo, ¿verdad? Usted necesita que ajustemos los volúmenes de la música de alabanza, pues vamos a hacerlo, o unos audífonos para ayudarlo. Mamá, su niño está procesa diferente, ¿verdad? Por un diagnóstico sensorial, sea autismo, sea otra cosa. ¿Qué es lo que dice el terapeuta? ¿Verdad? Vamos a trabajar. El pueblo, con nosotros como cristianos, tenemos que tener ese deseo de decir, Señor, ayúdanos, ¿verdad? Capacítanos, Señor, por el poder del Espíritu Santo. Ser abiertos a decir, vamos a trabajar juntos y vamos a Sí. dejar que el Señor nos capacite, porque eso es ser humilde como el Señor Ujú. lo fue Sí, y manso como el Señor lo es. Y no creernos exacto. que por nuestros títulos teológicos y de seminario, creer que un hermano con discapacidad no tiene nada que aportar al cuerpo de Cristo, no tiene nada que enseñarnos, no tiene nada que cuestionar o de compartir, ¿verdad? O que aportar, porque si no estamos mintiendo la palabra de Dios que dice en Corintios que los miembros más débiles son los más necesarios, Ujú. ¿verdad? Sí, Entonces, eh, es hermoso ver cómo el pueblo de Dios muestra esto en estos viajes misioneros de sillas de ruedas para el mundo. Benny, sí. cuéntanos cómo fue tu proceso, ¿verdad? Porque a lo mejor muchos hermanos nos miran Ujú. desde acá de Estados Unidos, Puerto Rico. Eh, ¿Cómo fue ese proceso para tú llegar a El Salvador junto al equipo de Johnny and Friends? Sí, sí. No, antes de entrar ahí, me gustaría ¿verdad? Aportar en que nosotros cuando servimos a la población vulnerable tenemos que estar conscientes de que nosotros no servimos a la población vulnerable porque ellos nos necesitan, ¿verdad? Porque nosotros no somos su salvador, ¿verdad? El Ujú, servir a la población vulnerable tiene que partir de un entendimiento claro del evangelio, ¿verdad? De, de que tenemos un mandato de amar a Dios y amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Entonces, siguiendo el ejemplo de Jesús, pues entonces eso es lo que nos debe impulsar a servir a las poblaciones vulnerables. Pero tenemos que tener cuidado, ¿verdad? Porque muchas veces se puede, ¿verdad? Malinterpretar o podemos caer en el orgullo, ¿verdad? De que, mira, ellos me necesitan y ese no es el motivo, ¿verdad? Nosotros servimos porque amamos al Señor, amamos a nuestro ujú. prójimo y es un acto de obediencia también. Así que, pues habiendo dicho eso, eh, Espérate. Y servimos a esta población como mismo servimos a los otros hermanos en la alabanza, exacto, como mismo servimos exacto. a cualquier otro hermano. O sea, Ujú, no, exacto. nuestras iglesias no debe haber División. separatismo, no debe Ujú, haber ujú, que nosotros segmentamos el cuerpo de Cristo, exacto. separamos en bandos, en equipos, Ujú, no, hermano, todos nos no, necesitamos, todos. Y el evangelio es claro, dice la palabra que ni uno es bueno, nadie ujú, busca a Dios. O sea, sí, la salvación viene por gracia, no por obras, no por tu intelecto, no por tu ujú, capacidad física. O sea, cuando realmente nos vemos a la luz del Evangelio,
todos estamos en el mismo plano delante Claro. del Señor. Ujú. Sí, sí, definitivamente, definitivamente. Entonces, pues en mi experiencia, wow, son muchas cosas. Son desde el proceso, ¿verdad? Porque esto no es de ahora. Yo conozco este ministerio hace 5 años y durante todos esos años he estado ahí como que orando al respecto, mirando fechas y no habíamos podido, ¿verdad? No se había dado la oportunidad. El Señor no había permitido, ese no era el tiempo. Este, ese tiempo antes de ir al viaje fue también un proceso. eh, Hubo algunas complicaciones, algunos documentos que no llegaban, bueno, varias cosas también. Eh, pero algo bien particular, ¿verdad? Y que pude ver el cuidado del Señor en todo el proceso, porque para los que no saben, y a modo de testimonio, hace como un año y medio, yo estaba teniendo ataques de pánico bien severos. Y yo trabajo a 1 hora de distancia de mi casa y yo no podía básicamente ni montarme en el carro porque me daba temor guiar. Y el Señor permitió que yo viajara a otro país y en ningún momento, gracias al Señor, en ningún momento yo tuve ansiedad ni nada. Entonces es como cuando nosotros descansamos en el Señor, ¿verdad? Y si es su voluntad, Él va a proveer los recursos necesarios para llevarnos ahí, sostenernos, ¿verdad? No significa que sea fácil, no significa porque no son vacaciones, ¿verdad? Pero sí podemos ver la mano del Señor durante todo ese proceso. Entonces, una de las cosas que aprendí en este viaje fue precisamente eso, descansar en el Señor, ¿verdad? Y, y no tener temor, ¿verdad? No tener temor, porque si nosotros nos sometemos a su voluntad, pues Él va a proveer todo lo que necesitamos para poder llevar a cabo la obra que Él nos encomendó. Eh, entonces, otra de las cosas que pude ver ya más de lleno ¿verdad? Con las personas directamente, fue la provisión del Señor. Yo me tocaba tomar las medidas, ¿verdad? Cuando llega la persona, hacemos la entrevista, unos, unos casos, ¿verdad? Bastante severos, pobreza extrema, personas que viajaban 4 o 5 horas, que viajaban en un bus incómodo, se levantaban a las 4 o 5 de la mañana para poder estar allí, ¿verdad? Todas esas cosas, me hicieron más sensible a, a las necesidades de esta población y en general. Y cuando tomaba las medidas, era como una cancha, ¿verdad? De baloncesto. Entonces, en un extremo estaban todas las sillas. Nosotros llevamos, esas sillas se llevan allí, pero no hay nada planificado como tal. O sea, nosotros vamos, estas son las medidas y vamos a buscar la que más se ajusta a la necesidad de esa persona. Entonces, yo me veía ahí tomando las medidas y pidiéndole al Señor que proveyera, ¿verdad? Una silla que se ajustara a las necesidades de esta persona. Y era esos pequeños milagros todo el tiempo. Íbamos, buscábamos, tal vez, ok, la primera no funcionaba, pues vamos a buscar otra y después entonces, mira, si le hacemos estos ajustes y allá la compañera, la costurera iba y hacía un colchón y allá en carpintería hacían una mesa para poder, que pueda jugar y que pueda entonces, ayudarle a la escuela, por ejemplo, y era así, pero todos y cada una de las personas que fueron allí se llevaron una silla de ruedas ajustada a sus necesidades. No perfecta, porque no va a haber una silla perfecta, pero sí ajustada a sus necesidades. Y eso lo hace el Señor, ¿verdad? Porque no hay más nada. Hubo un momento dado en que una señora eh, llegó y ella está en silla de ruedas porque ella tuvo una amputación. Entonces se le hacía complicado ella manejarse, su casa era pequeña y su silla de ruedas no cabe en el baño. Entonces ella esa transferencia la hacía aguantándose de lo que podía
es para poder bañarse, ¿verdad? Utilizar el baño y demás. Y nos había comentado que se había caído, ciertamente. Este, así que mi compañero y yo hablamos sobre la posibilidad de proveerle unas muletas o una andadera. La Ujú. señora bajita, mide como cuatro, cuatro pies. Entonces, todas las que habían eran de adultos grandes y Mm. las medíamos, no funcionaba. Mira, ¿qué tú crees si le hacemos los ajustes? No, es que si le hacemos los ajustes, después no va a funcionar como se supone. Bueno, el detalle fue que estuvimos como media hora, 20 minutos ahí buscando y yo, señor, y en un momento dado encontramos, mi compañera encontró una, buscando en un lugar donde menos imaginábamos, encontró una de joven, que esas son un poco más pequeñas y esas se ajustan a sus necesidades. Y fue como que, ay, gloria a Dios que pudimos conseguir una. Y así el Señor proveyó todo lo necesario para que esas personas pudieran tener, ¿verdad? Esos equipos. Y fue algo de verdad maravilloso, realmente. Ver cómo el Y Señor. yo creo que para darle, ustedes pueden ver estos videos, o sea, una cosa maravillosa que tiene todo el ministerio de Johnny and Friends es que ellos documentan todo y eso Ujú, es tan maravilloso porque podemos ver, ¿verdad? ¿Dónde van los recursos, el tiempo, el amor, cómo Dios se va moviendo, como dice Britney, a través de milagros? Y ustedes dirán, ay, exagerando, no, hermanos, para que un niño, porque nosotros, ¿verdad? Conocemos personas aquí cercanas a nosotros que usan silla de rueda, sobre todo una silla de rueda cuando un niño tiene un diagnóstico y tiene necesidades físicas, ujú, se demoran meses para hacer una silla a su medida y cuesta miles de dólares, ¿verdad? Entonces, esto es lo que Dios hace a través de hermanos como ustedes, ¿verdad? En cuestiones de horas, porque también tenemos que entender el contexto de esto. Son cientos de personas, ¿verdad? Y hay una cantidad de tiempo al día en que ustedes tienen que atender a todas estas personas. Obviamente son varios días, pero igual, ¿verdad? ujú, No es como que tenemos a un solo paciente, una sola ujú, persona y nos podemos tomar, ¿verdad? ujú, Todo el día, no, ¿verdad? Entonces, eh, es hermoso cuando tú me contabas eso, ¿verdad? Cómo el Señor les da a ustedes esa dependencia de Él, ¿verdad? ujú, Y orar todo el tiempo y depender de Él. Y aún en ese momento que personas tienen la habilidad, son terapeutas, carpinteros, pero aún ahí el Señor muestra cómo cada uno de nosotros dependemos de Él para ujú. todo. O sea, a Exacto. veces somos más conscientes que otros y yo creo que la discapacidad es y lo he leído en muchos libros y, ¿verdad? Y la palabra lo muestra, es una muestra viva, visual, ¿verdad? Y tangible. em, de, de cómo todos somos débiles y cómo Ujú, todos exacto. dependemos de Dios y de unos a Ujú, los otros. Lo que pasa es que ujú, el pecado, ¿verdad? Y a veces traemos estas cosas del mundo, ¿verdad? Y cosas de nuestro pasado y por eso el Señor va limpiando su iglesia y, no, y nos va santificando de ser individuales. Este individualismo, esta independencia, ¿verdad? ujú, Que no han hecho creer. Y la palabra nos muestra lo contrario, ¿verdad? Que, que dependemos uno de nosotros. Por eso el Señor nos ha dado esos hermosos mandamientos, amarse ujú, unos a otros, cargar las cargas de unos a otros, ¿verdad? Exhortarse unos a otros. Entonces, todos esos unos a otros eh, muestra que dependemos primero de Dios y de ujú, unos a otros, ¿verdad? Y ujú, que el Señor en nuestras debilidades y dones eh, hace que funcionemos como un cuerpo maravilloso, donde ujú, mostramos su gracia y su amor, ¿verdad? Eh, Brini, quiero también mostrarle a nuestros hermanos, ¿verdad? Que de todos esos viajes que nuestros hermanos van, que llevan esa silla de ruedas Em, con lo que tú contabas, a veces las personas me dicen, bueno, es que la silla de ruedas que te voy a dar, Ceci, está rota, y yo no importa, no usted sabe. tranquilo, eso se va a arreglar, eso a alguien le va a cambiar la vida. O sea, usted, lo que usted tenga, rota, nueva, usada, como sea, usted Ujú, traído para acá.
¿verdad? Y es ver cómo Dios usa, a veces yo lo veo un poco, ¿no? Metafórico en mi mente, así muy, pero yo digo, Señor, es como que, ¿cómo tú usas eh, vasos de barros, Ujú, cosas ujú, rotas, incompletas, ¿verdad? Y a través de tu pueblo, tú restauras eso para amar a otro ser humano por ujú, medio de llenar la necesidad, de mostrarle el amor de Cristo de una manera tangible, ¿verdad? En, y cómo nosotros en tus manos, ¿verdad? Eh, podemos darte tanta gloria y podemos ujú, experimentar, ¿verdad? El amor de Cristo y ujú, ser como Cristo. ujú, Y de todas esas fotos, ¿verdad? Que los hermanos toman, ujú, a nosotros acá en Estados Unidos nos llegan estas revistas, son como pequeñas revistas de Johnny and Friends, donde nos cuentan todo lo que pasa en el ujú, campo misionero, ¿verdad? Como una silla de ruedas, ¿verdad? Este es un niño sin poderse sí, sí, mover, eso ir a fue la lo escuela, particular. sin tener Ujú, vida social, sin poder ir a una iglesia, dificultad para hasta para ir para un médico, ¿verdad? Su salud es afectada porque hay una restricción en movilidad. Sus ujú, padres son cargados físicamente y mentalmente y toda su familia, porque imagínate tener que cargar a tu hijo para todo, se puede caer, la mamá o el papá también, o sea, son tantos riesgos. Y como ujú, una silla de ruedas cambia, ¿verdad? Eh, la vida de toda una familia y es la esperanza. Y no solamente eso, ellos reciben una Biblia en su idioma, ¿verdad? ujú, Oran por ellos. O sea, eh, es todo, hermano. El mundo ayuda, pero no lleva la verdad, no llevan a quien salva el alma, a quien cambia nuestros corazones, a quien transforma nuestras vidas, que es Cristo. Y nosotros como iglesia de Cristo tenemos, como decimos nosotros, el paquete completo. O sea, ujú, llevamos para llenar esa necesidad física, como Cristo lo hizo con sus discípulos, con las multitudes, como el Señor lo hace con nosotros en nuestro diario vivir. Y llevamos la palabra de Dios, que es ujú, poder para salvación. Entonces, ujú, le contamos esto para animarlos, hermano. ujú, Si no tienes idea cómo unirte a sillas de ruedas para el mundo junto con Johnny and Friends, escríbenos a Brini, a mí. Brini está en Más Allá de lo que ves PR, eh, y te podemos dar puntos exactos, ¿verdad? Eh, También si vives en los Estados Unidos, ¿verdad? Para la Navidad, eh, el Ministerio Johnny and Friends tiene muchas cosas ujú, preciosas, tarjetas de Navidad, cosas para el arbolito, tiene camiseta, o sea, cosas hermosas que las personas la compran de todas maneras, pero ujú, tú estás impactando, tú estás aportando al reino de Dios, ¿verdad? Como decimos, estamos atesorando tesoros en el cielo por medio, ¿verdad? De dar de lo que el Señor nos ha dado. Em, y todos podemos dar nuestro tiempo, nuestros recursos, nuestras profesiones. em, Como dice Britney, hay personas que tienen que coser, que tienen que cortar madera. O sea, ujú, todo. Tú, hermano, eres necesario. Hermana, ujú, te necesitamos. O sea, todos somos necesarios. Todos formamos. Tejemos ujú, esta hermosa eh, obra, ¿verdad? Que el Señor hace por medio de su pueblo. ujú, Una de las cosas que a mí más eh, me ha impactado de ser voluntaria junto a mi esposo, ¿verdad? Con, con sillas de ruedas para el mundo aquí en Miami. Es, es, es saber cómo un acto de amor, ¿verdad? Porque es un acto de amor. Algo tan pequeño, ¿verdad? Em, Como tratar de que 4 sillas de ruedas que nos pasó hace poco, ¿verdad? Pudieran caber en un jeep. Em, y la sacamos no sé ni cuántas veces y la volvimos a meter hasta que ya llorando, Señor, ayúdame, ¿cómo hacemos eso? Como esos actos de amor tan pequeños
que nadie ve, que solo el Señor ve, nuestros hermanos, em, puede impactar la vida de un niño, de una mujer, de una familia. em, y algo que también, muchas de las, yo he visto historia, Britney, de este señor que fue a un evento de distribución de sillas de ruedas y Johnny and Friends, y no solamente a él le dieron una silla de ruedas que le permitió trabajar, proveer para su Exacto. familia, ¿verdad? Ujú, Porque esto también es, hermano, esto es como que te den un carro. Esto es como que te den un resumen, que te ayuden a hacer tu currículum, te den un traje y te digan, vamos, que te voy a llevar para la entrevista de trabajo, ¿verdad? Esto es como que te den una oportunidad cuando tú ujú, acabas de graduarte de la universidad y nadie te ujú, quiere porque no tienes experiencia. Esto es lo mismo, hermano. Le estamos dando un vehículo a una persona para que pueda integrarse a la sociedad, ¿verdad? Eh, y este hermano no solamente recibió esa silla de ruedas, ahora, no me acuerdo qué país, en México o no me acuerdo, ahora cada vez que hay un viaje misionero de sillas para el mundo, Johnny and Friends, él ayuda sí, sí, en su silla de ruedas porque él es o mecánico o carpintero, algo así. Él ayuda a cortar y armar las sillas de ruedas para que otras personas también sean bendecidas por el pueblo ujú, de Dios. sí, sí. Y ahora que menciona eso de, hubo un caso bien particular, él no fue en busca de una silla de ruedas, él lo que necesitaba era un andador, porque lo habían operado y estaba teniendo debilidad y demás. Entonces, él llegó allí con una vecina. La vecina pidió un permiso en el trabajo para poder sacar un momento, llevarlo allí, a donde nosotros estábamos. Y a mí me impactó mucho porque cuando yo me siento con él, cuénteme ¿verdad? ¿Qué sucedió? Y él empezó a llorar bien contenido, él estaba, entonces fue como que todos los que estábamos allí comenzamos a llorar, y fue un momento triste, pero a la vez eh, que nos dio mucha enseñanza y le di gracias al Señor porque esa fue una oportunidad de llorar con aquellos que lloran literalmente, ¿verdad? Y poder darle palabra y poder orar por él. Y él estaba sumamente agradecido por un andador, algo que nosotros podemos conseguir tan fácilmente y que tal vez nosotros no le damos el valor, ¿verdad? Que tiene, porque es la realidad. Entonces, fue algo muy bonito porque vemos las dos caras, ¿verdad? Vemos como una necesidad es suplida y como esa persona valora, aunque sea eso que para nosotros es pequeño, entre comillas, y vemos como una vecina que no es su familia saca de su tiempo para poder, ¿verdad? Y de su trabajo, que probablemente eso, ¿verdad? Cobre menos o no le paguen ese tiempo, para poder y hacer posible que ese hombre que vive solo, pues tenga la posibilidad de tener un equipo que le ayude a manejarse seguro dentro de su hogar, a tener un poquito más de independencia. Entonces, son momentos demasiado, uno aprende mucho, de verdad que el Señor nos enseña demasiado a través de esos momentos. Sí, y tú sabes que cuando tú decías eso también me viene así a la mente cuando Jesús lloró, ¿verdad? En Juan Ujú, dice, Jesús lloró, o sea, lloró. sí. Ahí, o sea, creo que eh, eh, es uno de los versículos más cortos de la Biblia, si no es el más corto, y, y, y tan profundo, porque el Señor mostró su humanidad. O sea, él tenía, ¿verdad? Dos naturalezas, totalmente divino, totalmente humano. Y el Señor mostró totalmente su humanidad. Y yo creo que llorar es una de las expresiones más humanas que Dios nos ha dado. Y, y, y a veces nos olvidamos de llorar con el que llora. Ujú, Y decimos, bueno, eso sí, ¿cómo podemos servir? ¿Cómo yo puedo servir a las personas con discapacidad en mi comunidad?
Eso, llévalo a una cita médica. Busca en la página de Johnny and Friends cuándo va a ser la próxima distribución de sillas de ruedas. Contáctate con tu iglesia o quizás con una organización en tu comunidad que también provea recursos, ¿verdad? Y cosas Ujú, así. Llévalo, sé como esta vecina, hermano. Llévale una cita médica, llévale un almuerzo, llévale tu ujú, abrazo, llévale tus lágrimas. ujú, Llévale tu amor por Dios, llévale tu paciencia, llévale tu presencia, hermanos. A veces ujú. creemos que no tenemos nada para dar y lo tenemos todo porque tenemos a Cristo, tenemos el Amén. amor de Cristo, tenemos la Amén. consolación que en algún momento todo cristiano ha recibido y debe recibir durante toda su vida. A veces digo, Señor, ¿qué yo llevo? Y Él me dice, mi consolación, ¿o acaso no te ha dado tanto? ¿Verdad? Ujú, Y no tenemos que ser expertos teológicos ni expertos en la discapacidad, sí, todo eso es muy bueno y debemos prepararnos y debemos escudriñar la palabra y debemos de leer, ¿verdad? Recursos como nosotros le compartimos, pero hermano, usted lleve su Biblia, usted ore, usted va con el Espíritu Santo y si no tiene respuesta, dile, amigo o amiga, o mamá, no tengo respuesta ahora, pero déjame llorar contigo, déjame orar contigo. Y sabes que voy a preguntarle a otro hermano, voy a preguntarle a mi pastor, voy a buscar en la palabra, voy a orar para traer respuesta a tu pregunta, pero déjame ujú, acompañarte, déjame reír contigo, déjame servirte un almuerzo, déjame ayudarte con tu hijo. Y todo eso es lo que hace este ministerio. Porque este ujú. ministerio no es solamente ir y regalar una silla de ruedas, no. Aparte que la hacen a su medida, que oran, que dan palabras, que conectan con la iglesia local. Nosotros estamos alineados, estamos exhortando a otros hermanos en otros países y siendo nosotros exhortados y animados desde aquí, desde los Estados Unidos, ¿verdad? A estar Ujú, con el otro, ¿verdad? ujú, Como tú, mi amiga, a llorar. A veces ujú, estas personas no tienen ni con quién llorar, hermanos. A veces no tienen ni con quién decirle sus dolores físicos, emocionales, los traumas. Las personas con discapacidad viven con tantos traumas, hermanos, porque son constantemente discriminadas, abusadas, se burlan de ellos. Cuando creces en una familia llena de amor, con recursos, ¿verdad? En un contexto lo más accesible, amoroso, ideal, igual cuando salen al mundo, te enfrentas, ¿verdad? Con un mundo caído y pecaminoso. Y si una persona sin discapacidad lo vive, imagínate cuando tienes una discapacidad cognitiva, visible, obvia, o tu rostro luce diferente, o pides por acomodaciones. O sea, a veces a un tiempo en mi vida a mí hasta me da vergüenza pedir por accesibilidad cuando es un derecho, cuando es algo que debe ser normal, ¿verdad? Entonces, simplemente estar. eh, es un regalo que le podemos dar al vulnerable, podemos darle a una familia abrumada con la realidad de la discapacidad y podemos, ¿verdad?, ayudarle en ese proceso de aceptación, en ese proceso de conseguir nuevos recursos, de adaptarse, eh, de reír con ellos, de escucharlos, ¿verdad? Brini, cuéntanos cómo ustedes, ¿verdad? Un equipo de diferentes edades, diferentes nacionalidades, trasfondos, pero todos unidos, ¿verdad? Una misma fe, un mismo espíritu, un mismo Salvador, una misma visión, una misma meta, que es la gran comisión. Cuéntame cómo fue tu experiencia estar con personas de cierta manera extraños, ¿verdad? Porque es la ujú. primera vez que se conocían. Por lo menos tú los Sí, conocías a ellos, ¿verdad? yo no los conocía. Yo no los conocía y Cuéntame cómo, todos eran de Estados Unidos, todos hablaban inglés, menos yo. ajá, o sea, cuéntanos también esa parte, ¿verdad? Porque cuando vamos a otros países donde el inglés no es la lengua nativa, pues Ujú. hay como un reto, ¿verdad? Sí. Lingüístico. Entonces, cuéntanos cómo ustedes se preparan para esos retos que son evidentes, están ahí. Sí, sí, sí. Pues, antes de llegar allá,
nosotros tenemos unas reuniones. Tuvimos como 2 reuniones por Zoom. Y nada, el detalle es conocernos, básicamente presentarnos, y pues para tener una idea un poquito más clara de quiénes iban a ser nuestros compañeros. Y pues ahí estaba yo con mi inglés tratando de defender, Gloria a Dios. pero pues ese era también uno como de los retos, porque yo decía, wow, voy con personas que son de otro país, son extranjeros, hablan otro idioma. Este, y fue bien, bien particular. Todos, como tú dices, cuando todos estamos en un mismo sentir y tenemos la misma visión, sí hay diferencias, sí a veces tenemos, ¿verdad?, diferentes puntos de vista, pero no todos vamos a servir, así que todos estamos dispuestos a trabajar por un mismo propósito. Este, y eso fue algo que nos ayudó muchísimo, ¿verdad? Además de que teníamos nuestros devocionales por la mañana, todos orábamos, todos estábamos, ¿verdad?, abiertos al diálogo. Mira, si había alguna diferencia, pues la platicábamos para poder llegar a un punto medio. Y eso fue algo que nos ayudó muchísimo. Y pudimos entonces trabajar y hacer, ¿verdad?, lo que el Señor nos había mandado a hacer. Y como bien dice, sí, eh, pues yo tenía un poquito más de ventaja en el sentido de que como era un país de habla español, pues a mí se me hacía un poquito más fácil el poder este, comunicarme con ellos, y pues de una vez también servía de intérprete de mi compañera de trabajo, que entonces ella era la mecánica que me estaba trabajando conmigo arreglando la silla. Pero sí, sí, no, las diferencias no fueron, ¿verdad?, significativas en el sentido de que pudimos hacer nuestra misión, ¿verdad? Por eso mismo, porque todos estuvimos dispuestos y todos reconocimos que somos parte del mismo cuerpo, que todos tenemos el mismo valor, somos igual de importantes en ese trabajo para que se lleve a cabo. Y desde nuestra, desde nuestras áreas, pues todos colaboramos para que, que la misión pues se llevara a cabo. Pero sí, fue bien interesante, fue bien bueno también como tener otra perspectiva de otras personas que viven en otro país, que tal vez tienen otra experiencia. Ujú. este, y fue muy bueno, fue de mucho aprendizaje. También cuéntales a nuestros hermanos, ¿verdad? Y las personas que nos están viendo y van a ver esta charla, que no solamente son hermanos que vienen de Estados Unidos, y en este caso también de Puerto Rico con Britney, los que sirven en estos viajes misioneros a diferentes partes del mundo, sino también los hermanos de las iglesias locales y de ese país también son parte Exacto. del equipo, tanto para evangelizar. O sea, cuéntanos un poquito cómo está esa hermosa Sí, fusión, ¿verdad? De los hermanos, sí. del cuerpo global, universal de Cristo, cómo se Eh, une en un mismo lugar. Pues como el ministerio trabaja con, ¿verdad? Teniendo contacto con la iglesia local, este, pues ya de antemano se prepara la iglesia que va a sirven diferentes hermanos de diferentes iglesias, sirven junto con nosotros. En nuestro caso habían como 5 o 6 intérpretes para ayudar a nuestros hermanos en los diferentes grupos a poder traducir y demás. Y también habían 2 líderes locales, que entonces ellos eran los que nos ayudaban con la cuestión de organizar la transportación, de dónde íbamos a comer y todo Ujú. ese tipo de cosas. Ellos nos ayudaban también, así que de esa manera también pudimos trabajar. Entonces, el pastor de la iglesia, él era el que se encargaba de, al finalizar ya con sus sillas, se le explicaba cómo utilizar los equipos, se les proveían algunas otras cosas como el libro de John y otras cositas. Ujú. Y entonces también el pastor era el que se encargaba de presentar el evangelio,
¿verdad? De orar con ellos, aunque nosotros orábamos también, siempre orábamos antes de darle, antes de buscar la silla y después de darle la silla, siempre nosotros orábamos. Pero entonces el pastor hace como ese cierre, por decirlo de alguna manera, y ese último contacto para darle seguimiento. Y eso es muy bueno porque el pastor es de allí. Así que él conoce el Ujú. contexto, él sabe cómo mejor llevar la palabra, él sabe cuáles son las necesidades generales de la población de allí. Así que eso es bien importante. Y ¿qué más? Básicamente así fue como trabajamos. Y ellos nos servían a nosotros y nosotros a ellos. Así que todo, todo, todo fluyó muy bien. Amén. Cuéntanos cómo, o sea, viniendo de cierta manera, eh, como tú mencionabas, Puerto Rico, en este caso, ¿no? Porque ni hablar de aquí los Estados Unidos, comparado a nuestros países latinoamericanos, en muchas áreas tiene muchos más recursos, ¿verdad? Incluso las localidades donde tú trabajas como terapeuta, comparado allá, Ujú. es el cielo y la tierra. Pero aún así, cuéntanos cómo las experiencias, las anécdotas y los testimonios de hermanos que aún con recursos limitados, cómo tuviste esos hermanos, ¿verdad? Cómo ellos sacrificaban su tiempo, sus vacaciones, cómo ellos servían al Señor con tanto esmero y tanta dedicación a pesar de. Sí, yo creo que uno de los riesgos, ¿verdad? Que nosotros corremos estando en este contexto, ¿verdad? En el contexto de Estados Unidos, en el contexto de Puerto Rico, es que estamos muy cómodos. Y eso era algo que yo veía desde antes, pero en el viaje lo confirmé. Eh, Ver hermanos dar de lo poco que tienen, ¿verdad? Ver hermanos que su periodo de vacaciones lo tomaron para servir allí junto con nosotros y no solamente era servir, sino era básicamente liderar, ayudarnos en todo el proceso, desde ayudarnos con los equipajes hasta ayudarnos a organizar dónde vamos a comer, si necesitábamos ayuda con algo de donde nos estábamos quedando, o sea, era ese desprendimiento y ese servicio desinteresado, Ujú, sacrificial. Eso fue algo que a mí me confrontó muchísimo también. Este, Muchas veces teniendo poco, menos de la mitad de lo que nosotros tenemos aquí, ujú, ¿verdad? Porque ujú, nosotros podemos decir que nuestras iglesias están bien equipadas, la mayoría tiene su aire acondicionado, tiene sus sillas cómodas, tiene, ¿verdad? Un lugar básicamente lujoso, por decirlo de alguna manera, ¿verdad? ujú, Entonces, eso fue una de las cosas también que pude ver, que a veces corremos ese riesgo y como no vemos la necesidad, pues como que nos quedamos ahí sentaditos bastante cómodos y eso fue algo que me confrontó mucho también, el poder ver a esos hermanos servir de una manera desinteresada totalmente y dando de lo que tienen, como se supone que estemos haciendo todos nosotros, ¿verdad? Así que eso fue algo que también fue ujú. una enseñanza para mí. Sí, y eso que tú mencionas ahí, eh, sirviendo desinteresadamente, ¿no? Y aquí en este libro que le hemos mencionado, hermano, que lo pueden obtener Ujú. o pueden obtener parte de él gratuitamente, lo tenemos en el enlace de nuestra Sí, página en Instagram, Más allá del sufrimiento. Aquí ellos hacen una, una nota sobre John Piper, ¿verdad? Que dice, John Piper observó que aún los más fieles seguidores de Jesús deben luchar contra la tendencia natural ujú, de la reciprocidad. En ujú, un sermón que dio un domingo de Día de Acción de Gracias, y este jueves es Acción de Gracias, ujú, Piper habló del mandato de Lucas 14. En ujú, todo corazón humano existe una terrible y poderosa tendencia de vivir por la ley del reembolso terrenal, la ley de la reciprocidad. En nuestra carne existe una inclinación sutil
e insistente por hacer lo que facilita nuestra vida y evitar lo que será inconveniente, que agitará nuestra plácida rutina o que añadirá la más mínima tensión a nuestra celebración de cena de acción de gracias. Las personas más santas entre nosotros deben batallar todos los días para no ser esclavos de la tendencia universal de actuar siempre en pos del mayor beneficio posible. Ujú. Y yo, bueno, esto me puso en el Señor corazón de leerlo ahora, ¿no? Porque también en esta semana estamos en, ¿verdad? Del Día de Acción de Gracias y más. Y esto va a lo que tú nos estás diciendo. La comodidad, Ujú, ¿verdad? ujú, Y bueno, lo hago si voy a obtener algo, si me es beneficioso para mí, para mi persona o el círculo ujú, donde estoy. Pero nosotros como cristianos tenemos que batallar con ese deseo natural pecaminoso, mis hermanos, ujú, porque imagínate si el Señor hubiera pensado así, si Dios hubiera pensado así, Él no hubiera dado a ujú, su Hijo, ¿verdad? ujú. El Sí, sacrificio último. Entonces nosotros sí, como cristianos, como ya se nos ha dado todo gratuitamente, ¿verdad? Sin poder darle nada a cambio a Dios en sí. absoluto, ¿verdad? Porque nuestras mejores obras son como trapo de inmundicia. Entonces nosotros, sabiendo que todo lo que tenemos, lo que somos en Cristo, es pura gracia, es Ujú, una bondad infinita, incomprensible para nuestras mentes limitadas y egoístas. Entonces nosotros debemos decir, voy a servir, Señor, ayúdame a ujú, servir sin tener en mente, como el Señor les advirtió en Lucas 14, invita a los que no te van a invitar, invita a ajá, los que no te van, a sí, los que no te van a dar de vuelta, ¿verdad? O sea, ujú, a lo que no vas a sacarle ningún provecho, pero ujú, serás recompensado en el día de la ujú. resurrección, ¿verdad? Sí, Termina. sí, Entonces, sí. yo creo que eso es a lo que estamos llamados, a lo que nosotros queremos Ujú. alentarles a ustedes y nuestra batalla también, porque nosotros, Exacto. igual que todos los demás, luchamos constantemente. Y creo que cuando tú estás cerca de una población vulnerable, como es las personas con discapacidad, que son los vulnerables de los vulnerables, porque cuando tú hables de Ujú, alguien pobre, pero alguien pobre con una discapacidad, todos se intensifican. Cuando tú ujú, hablas de alguien adoptado, pero que viene de un trasfondo con una discapacidad, o sea, todo, o sea, la discapacidad identifica todo, ¿verdad? Y cuando hay falta de accesibilidad, cuando hay falta de amor, cuando hay falta de cuidado, ¿verdad? Em, hace que todo sea más difícil, tristemente. Entonces, nosotros tenemos que luchar con esa tendencia, sobre todo, existe en todas partes del mundo, pero creo que ujú. mientras más cómodo vivimos, cuando nuestras necesidades básicas están eh, satisfechas, es como que todo está bien. Sí, O sea, exacto. no, sí, yo sé que ahora los pobres, pero a mí todavía no me ha tocado esa parte. O sea, sí, sí, pero no conmigo, ¿no? Y nosotros los Sí. cristianos, no, nosotros no tenemos un corazón de carne dado por el Señor para ser así. Todo lo contrario, somos llamados a ser la luz del mundo, la sal del mundo, o sea, llevando esa torcha de luz Ujú. del Evangelio. Sí, y no está mal, no está mal tener recursos, no está mal, ¿verdad? Tener lo que nosotros tenemos. Al Ujú, contrario, esto debe ser una, ¿verdad? Debemos ser agradecidos, pero también debemos ser responsables porque los recursos que se nos han dado es también para compartirlos con nuestros hermanos, ¿verdad? Entonces, el Señor nos da, pero es para que nosotros también tengamos la posibilidad de ayudar más. Entonces, ser buenos mayordomos con los recursos que el Señor nos ha dado y estar conscientes de eso, no perder la perspectiva de que nosotros no vivimos para acumular, ¿verdad?, tesoros aquí, sino que ujú, nosotros vivimos para acumular tesoros en el cielo y tener esa perspectiva eterna, ¿verdad? ¿Cómo o dónde o de qué manera el Señor quiere que yo utilice lo que Él me ha dado, ¿verdad?, para bendecir a otro y glorificar su nombre? Ese debe ser nuestro norte. Obviamente va a ser una lucha porque estamos
constantemente en contra de nuestra carne. Nuestra naturaleza pecaminosa nos lleva al egoísmo, ¿verdad? Al orgullo, a no, siempre voy a querer más, siempre voy a necesitar, entre comillas, más, ¿verdad? Así que es una cuestión de estar constantemente pidiéndole al Señor que nos ayude, ¿verdad? A tener un corazón desprendido, ¿verdad? Un corazón generoso, un corazón que esté atento a las necesidades de nuestros hermanos, ¿verdad? Ujú. Este, porque ciertamente la necesidad está, y no Amén. tenemos que Sí. mirar bien. Y otra cosa importante, hermanos, que todos podemos hacer, todos, todos, con sin discapacidad, con condición médica, no, desde el más joven hasta más todo, orar, orar. La Ujú. oración tiene poder Sí. en el nombre de Cristo. La oración es esa fragancia que sube, ¿verdad? Al trono de la gracia, ¿verdad? Es mostrar nuestra dependencia del Señor, orar, orar por estos Ujú. ministerios, orar por las personas con discapacidad, que sus corazones sean ablandados y tocados por el Evangelio, orar por cada viaje en, que Johnny and Friends hace a través del Ministerio de Sillas de Ruedas para el mundo. Son viajes misioneros, son viajes de unas logísticas que podemos estar aquí un Ujú. buen tiempo explicándole y Sí. vamos a tener otros invitados, otras hermanas que sirven para que nos explique un poquito más a lo profundo, para que ustedes vean la profundidad, ¿verdad? Ujú. Lo inmenso de todo lo que el Señor da o solo Él puede hacer. Orar, oremos unos por los otros, oren por las personas con discapacidad que quizás no conoces todavía en tu comunidad, en tu iglesia, en el supermercado, en la escuela. Ora porque la escuela de tu hijo sea una escuela inclusiva, una escuela accesible. Ora para que el Señor ponga a esas personas en tu camino de alguna manera, ¿verdad? Orar por nuestros pastores, nuestros hermanos, ¿verdad? Para que sus corazones sean abiertos, ¿verdad? A que seamos una Ujú. iglesia que muestra el mandato de Lucas 14, que muestra el Evangelio. Orar, todos podemos orar, mis hermanos. Compartan todos los recursos que Brin y yo les compartimos aquí, las charlas, los posts. Ujú. Educar es importante, ¿verdad? Porque lo que no sabemos, lo que no escuchamos, eh, por eso la palabra dice que la fe viene por el oír y oír la palabra de Dios, ¿verdad? O sea, tenemos que estar expuestos, ¿verdad? Ujú. A esta sabiduría del Señor, a la palabra y educarnos en estos temas, ¿verdad? Compartan con otros hermanos, háganos preguntas, busquen. Otro libro que les quiero recomendar también em, se llama El Dios que yo amo. El Dios que yo amo de Johnny Erickson Tara. Eh, es un libro simplemente maravilloso, eh, lleno de teología, del sufrimiento, de la discapacidad, de la soberanía de Dios, del amor de Dios, a través de su historia, ¿verdad? Eh, y creo que te puede ayudar muchísimo a entender este tema, a compartirlo con otras personas y también a tu corazón. Va a Ujú. traer mucho aliento, muchas preguntas, va a confrontar tu corazón. Ujú. Entonces, pues también se lo recomiendo. Editorial Vida fue que tienen la versión en español, ¿verdad? Porque ella es americana y todo lo escribe en inglés, pero gracias a Dios, ¿verdad? Que también tenemos recursos en español. Cuando leas un libro, préstaselo a otro hermano, ¿verdad? Las personas con discapacidad, les voy a leer aquí, ya que vamos terminando, unos datos importantes, porque lo que no sabemos pasa desapercibida. Creo que fue Jane Wilkins, ¿no? Que dijo eh, lo que no viene a la mente, lo que no sube a la mente, lo que no conocemos, no baja el Ujú. corazón, ¿verdad? Entonces es importante educar y es importante porque eso nos confronta, nos abre los ojos, ¿verdad? Nos da la perspectiva, la realidad. Em, Hermana, seguro que quizás has leído estas estadísticas, pero después te voy a mandar porque es una gráfica buenísima, la voy a publicar. Dice sobre las personas con discapacidad en América Latina y el Caribe. Dice, 85 millones de personas viven algún tipo de discapacidad en nuestros países latinoamericanos y el Caribe, ¿verdad?
1 de cada 3 hogares vive una persona con algún tipo de discapacidad. O sea, escucha esto, Ujú. hermano, 1 de cada 3. Así que cuenta en las casas en tu barrio y así es la estadística. Es impresionante. Imagínense que esto es igual a toda la población de Colombia y de Perú juntas. Fíjate si hay personas. O sea, es una cosa increíble. Dice, los datos globales sugieren que la exclusión de personas con discapacidad puede representar una caída de entre el 3% y el 7% del PIB. O sea, ¿verdad? Del, de la ganancia en bruto, ¿verdad? En un país. O sea, no solamente, esto es hablando un poco de una manera más práctica, ¿verdad? Más pragmática, pero un país, una sociedad pierde ganancias en bruta, pierde personas con capacidades, con talento, al excluir a personas con discapacidad, porque pensamos Ujú. que ver una persona en una silla de ruedas no puede pensar, no puede ser abogado, no puede ser un médico, no puede ser un dentista, no puede ser un maestro, Ujú. no, ¿verdad? No puede coger un teléfono y hacer un trabajo de recepcionista, ¿verdad? Ujú. Eh, o sea, mira cuánto nos perdemos. Si esto es en el mundo, imagínate en la iglesia. O sea, la iglesia no está completa sin nuestros hermanos con discapacidad. Dice, América Latina y el Caribe envejece rápidamente. La prevalencia de discapacidad crece con la edad. Por eso decimos que Ujú. la discapacidad va a A tocar todos. nuestra puerta. O sea, de alguna manera. Y la parte más triste es que de 7 a cada 10 hogares con personas con discapacidad son vulnerables a caer en la pobreza ante crisis como la pandemia. Por eso nosotros tenemos que ser sensibles, hermano, y no podemos juzgar ni poder tener pensamientos y teología capacitistas. No, Jesús dijo que eh, vamos a tener siempre pobres, o bueno, es culpa de ellos porque no quieren trabajar o no quieren estudiar. No, mis hermanos, tenemos que entender el contexto. Cuando en un hogar hay una persona con una discapacidad, todo el hogar sufre. Muchas veces el hombre, casi siempre por tristeza, abandona ese hogar. Eso deja a una mamá soltera que casi siempre tiene que salir a trabajar o si cuida a su hijo y no tiene a alguien que lo cuide, pierde un ingreso. Entonces la pobreza se duplica y todo lo demás se duplica. O sea, es para que entiendan cómo una cosa lleva a la otra. No es porque los niños no quieran ir a la escuela, no es porque los jóvenes no quieran ir a un seminario, o no quieren estudiar, o no quieren leer un libro, es porque no lo tienen. Y no es porque no puedan, sino porque a tener una sociedad que no hace las cosas accesibles, ¿verdad? Em, y nosotros como iglesia estamos llamados a mostrar, ¿verdad? Y a ser Ujú. ejemplo, modelo de que ellos tienen el mismo valor, ellos tienen un valor inherente, ellos tienen que aportar a nuestra sociedad. La gráfica la voy a publicar en la página de Instagram para que ustedes la tengan porque está muy buenas y creo que eso nos va a dar mucho, parece que el teléfono se me queda sin batería, nos va a dar un contexto, ¿verdad, hermana? Como tú dices, o sea, viajar a El Salvador te confirmó y te abrió los ojos. O sea, Ujú. te dijo, o sea, esto, lo que yo leo es real, o sea, lo que yo veo, Ujú. o sea, lo estoy viendo eh, frente a mí, ¿verdad? Y aquellos hermanos que tienen familia, que tienen hijos, ¿por qué usted cree que usted no ve, eh, quizás sus niños no tienen amiguitos con algún tipo de discapacidad en su escuela? Y dice, bueno, es que yo no los veo, mis niños no tienen amigos que usan silla de rueda o autismo. Bueno, yo le voy a compartir esta estadística eh, rapidito para que usted entienda por qué no se ven. Dice, 15% de los niños con discapacidad no va a la escuela. Estas estadísticas son de embargo.org, ¿ok? No me la estoy inventando. 15% de los niños con discapacidad no va a la escuela. Las personas con discapacidad de entre 15 y 25 años
son menos propensas a completar la educación que sus pares, o sea, personas sin discapacidad. Em, estamos fuera del mercado laboral, por supuesto. Entonces, estos niños muchas veces tienen hasta que trabajar, mendigando, o sea, haciendo, sus padres no pueden pagarlos una silla de ruedas para que vayan a la escuela. Y si no pueden pagar una silla de ruedas, ¿cómo van a pagar el almuerzo para mandarlo? Un lápiz. Entonces es importante, ¿verdad? Traerles en contexto la realidad de las personas con discapacidad, ¿verdad? Y a veces nuestros hermanos viven, hermanos en la fe. eh, por algún momento llega la discapacidad en su vida y son aislados, ¿verdad? Marginados porque no pueden llegar a la ocasión donde nos congregamos y nosotros somos llamados a ir a ellos, a hacer iglesias con ellos, donde ellos tienen que estar porque está fuera de su control. Sí, definitivamente, definitivamente, sí, aquí igual, o sea, yo tengo una amiga muy querida que ella tiene un niño con discapacidad y lo mismo, ella vive con su hijo, ella es la cuidadora principal, no puede trabajar, depende de los recursos que el gobierno provee para poder tener un techo y poder tener alimento, pero no tiene ningún ingreso adicional y eso se convierte en un reto, ¿verdad? Eh, Algo serio. Y nosotros, pensando en la pandemia, todos nosotros de alguna manera u otra experimentamos lo que es el aislamiento, ¿verdad? Debido a la pandemia. Entonces, eso nos puede dar como una pequeña prueba, una pequeña muestra de lo que viven personas con discapacidad y sus familias durante toda su vida. Eh, Como esa madre que acabo de mencionar, que para ella es muy difícil salir de su casa a menos que no tenga alguien que cuide a su chico por un momento, 1 o 2 horas en lo que ella va al supermercado o a la farmacia. Y imagínense, si para nosotros fue desesperante el estar todo ese tiempo encerrado sin poder salir, imagínense ella y muchas otras familias que no pueden, no es que no quieren, es que no pueden, que viven en aislamiento. Entonces, es identificar a estas personas que están en nuestras comunidades y, como bien dice, ir y estar con ellos, hablar con ellos, una llamada, necesitas algo, voy al súper, ¿verdad? Nosotros tenemos que ir al supermercado también. Pues aprovechamos cuando estemos allí, podemos dar una llamada, mira, estoy aquí, necesitas algo, ¿verdad? No es tan complicado. Pero Exacto. sí tenemos que ser intencionales en ese sentido. Sí, y es eso, ¿verdad? O sea, estos viajes misioneros de silla de ruedas para el mundo es que muestra el evangelio en todo. O sea, ellos van al Ujú. necesitado. Dios vino a nosotros por medio de Cristo. Exacto. Ujú, Jesús en su ministerio terrenal fue al necesitado, ¿verdad? ujú, Y vamos a hacer diferente, vamos a indagar ese Lucas 14 que tanto ujú, nos enriquece, nos reta ujú, y nos anima y nos muestra, ¿verdad?, cómo Jesús vino a romper toda esta clase religiosa fariseica de la élite que se creían justificados por sus obras, superiores, ¿verdad?, al cojo, al sordo, al ciego, y cómo el Señor, ¿verdad?, hace toda una reversa del reino de Dios y cómo pone al sí, último en primero, ¿verdad? Y sí, los últimos serán primero en sí. y los puestos de honores en el banquete lo da mi Ujú, padre, no lo dan nada de ustedes porque se exacto. creen tan estudiosos de la ley y, ¿verdad? Entonces, como el Señor vino a cambiarlo todo. Eh, Sí. y esto, yo doy gloria a Dios al Señor todos los días y es un ministerio que lleva más de 50 años. Ha tenido Ujú, todo el respaldo del Señor. Ellos han sido ujú, fiel, ¿verdad?, al llamado de la Gran Comisión a una población específica y a la población más vulnerable en todos los sectores de nuestra sociedad, hermano. Yo soy una persona con discapacidad, pero yo eh, soy demasiado bendecida. O sea, yo soy ese porcentaje
muy pequeño dentro de ese 1 billón de personas en todo el mundo, ¿verdad? Que tuve recursos para ir a la universidad, tuve una familia que me apoyó, em, pude aprender el inglés en un nuevo país. O sea, yo digo, Señor, es que tú me has dado tanto o sea, es imposible. Y así todo tuve retos, así todo sufrí discriminación en la universidad, así todo he tenido, yo digo, Señor, si yo he tenido mis retos y he tenido experiencias horribles y antes de conocerte y con Cristo, yo digo, Señor, imagínate los que no tienen ni la mitad de lo que tú me has dado. O sea, a mí eso me mueve a servirle al Señor, a hablar de este tema. Y tú y yo somos advocates, ¿no? Ujú, ¿Cómo se dice? Como activistas, ¿verdad? Alzamos la voz por el vulnerable, porque lo hemos vivido en carne propia y porque la palabra lo dice, punto. O sea, lo vivo o no, la palabra no nos dice y nos llama y nos alienta a eso, ¿no? ujú, Entonces, si ya eh, de Ruedas para el Mundo va necesitada, ¿verdad? ujú, Y va con hermanas como nuestra hermana Britney, eh, que gloria a Dios por ellos, los hermanos, necesitamos cristianos en todas las áreas, ujú, abogados, carpinteros, terapeutas, ujú. De todo, de todo, de de coser, todo. Ujú, traductores, intérpretes de lenguas de ujú, señas, o sea, todo lo que el Señor te dé va a ser usado para su ujú, reino y para servir al prójimo. Nada ujú, es en vano, mis hermanos, nada. ujú, Entonces te ujú, animo, si trabajas en el área de la educación, de terapia, como nuestra hermana Britney, tienes un tesoro que Dios ha puesto en tus manos, eh, ujú, porque es un área donde necesitamos muchos creyentes, ¿verdad? ujú, Porque conocemos la verdad, porque el Señor nos ha dado la verdad, porque no, nos alienta, ¿verdad?, a hablar y a servir al vulnerable y alentar y educar a nuestros hermanos que por ujú, ignorancia, ¿verdad?, por falta de conocimiento, por falta de accesibilidad, no conocen sobre este tema. Entonces nosotros ujú, vamos, ¿verdad?, con amor, enseñándoles las escrituras, con testimonio, ¿verdad?, a alentarlos a ellos. Y por eso es que ujú. hacemos estas charlas, eh, para alentarlos a ustedes, para educarlos, para aprender todos, porque es urgente, hermano. Hay 1 billón de personas en este mundo que viven con algún tipo de discapacidad. Y por Ujú, ellos también el Señor murió. Y ahí también hay ujú, pueblo de Dios. Entonces, pues, ujú. voy a cerrar antes que tú eh, nos cuentes algo más, mi hermana, con algo que dijo Matthew Henry, un gran teólogo. Dice, le animo a que experimente a Cristo en la cara del pobre y en el dolor del afligido. Él, Cristo, le sorprenderá con su presencia cuando ministre por y para Él en esos lugares de sufrimiento. Le sorprenderá gratamente cuando sea usted el ministrado por Cristo a través de aquellos a quienes ha de servir. Amén. Todos somos ministrados y como tú dijiste, mi Ujú, hermana, eh, los débiles no necesitan de nosotros, ujú, ellos necesitan de Cristo. Y nosotros solo ujú, somos esos eh, vasijas de barro, ¿verdad? Frágiles y dependientes del Señor, que el Señor usa para amar a nuestro prójimo y ujú, para amar a Dios primero, a Él y para darle gloria. Entonces, cuando ujú, vamos con esa mentalidad de humildad, de dependencia, de saber que no sabemos nada aparte de Cristo, que no podemos hacer nada aparte del Señor, todo lo que el Señor nos ha dado, todos los dones y talentos, es, lo vemos como un regalo tan grande y el Señor lo usa mucho más allá de lo que nosotros podemos imaginarnos, ¿no? ujú. Eh, sí. Bueno, mi Sí, hermanita, no sé, algo más que, bueno, sí, nosotros podemos hablar por horas, pero cuéntanos, sí, no sé, otras cosas que quieres sí, compartir. no. Ya, para ir cerrando, ¿verdad? El evangelio es contracultura. Así que nos va a tocar constantemente ir en contra de la corriente. La sociedad nos dice que las personas con discapacidad no tienen valor o que valen menos que alguien que tenga una profesión específica, pero nosotros sabemos que cada persona ha sido creada a imagen de Dios, por lo tanto nuestro valor es inherente, ¿verdad? Porque nuestro valor nos lo da el Señor y nosotros no valemos por lo que podamos hacer o no podamos hacer, sino nosotros valemos porque somos creados a su imagen.
Eh, Otra cosa también que debemos estar conscientes, ¿verdad? Es que, como bien dice Ceci, el Señor nos ha dado dones y talentos. Entonces, no todos vamos a estar llamados a tal vez a hacer este tipo de ministerio como Ceci y yo de manera, ¿verdad? Más de lleno, pero sí todos podemos colaborar y todos debemos colaborar de alguna manera u otra. Entonces, vamos a compartir contenido, vamos a identificar, a llevar esta inquietud a los líderes de nuestra iglesia, eh, ¿verdad? Vamos a educarnos al respecto, vamos a mirar las escrituras. Si no sabemos cómo tratar a las personas con discapacidad, vamos a los evangelios y ahí podemos ver cómo Cristo trató no solamente a las personas con discapacidad, sino a todas las, ¿verdad? A toda la población vulnerable. Eh, Vemos en su palabra cómo Él nos envía a defender a los vulnerables, ¿verdad? No es una opción. Vemos cómo en su palabra Él nos llama a ir por ellos. Entonces, no leamos la palabra y pidámosle al Señor que nos dé, ¿verdad? Esa sabiduría y ese entendimiento para poder entonces dignificar la vida de estas personas y abrazarlas, e incluirlas en nuestras iglesias. Si no estamos sirviendo a la población con discapacidad o a la población vulnerable, estamos perdiéndonos de una gran bendición, Ujú. realmente. Así es. ¿No? Y la iglesia está incompleta sin ellos, es, ¿verdad? Así que no es una opción, ¿verdad? Es un mandato que se nos da y debemos responder a ellos con los recursos y de la manera como el Señor, ¿verdad? Nos inquiete. Así que orar, orar constantemente por nosotros y por esta población. Este, y todos los días mirar el Evangelio. No hay otra. Todos los días, todos los días, todos los días mirar a Cristo, mirar el Evangelio, ¿verdad? Y esa es la única manera como vamos a poder entonces trabajar y en favor de esta población. Hay mucho por hacer, muchísimo por hacer, ¿verdad? Entonces tenemos ese llamado de ir contra cultura todo el tiempo y retomar esos espacios donde antes eh, veíamos a nuestros hermanos cristianos en la iglesia primitiva, como ellos se preocupaban, se desprendían, ¿verdad? Por servir a las poblaciones vulnerables, así que eso es algo que podemos y debemos retomar. Y de esa manera también vamos a poder llevar un mensaje al mundo de esperanza y también de apuntarles a Cristo, que eso es nuestro mayor necesidad. Sí, ellos necesitan equipos ortopédicos, sí, ellos necesitan que les suplamos algunas necesidades físicas, pero la más importante es el Evangelio. Ujú. Entonces, me parece que fue Johnny una vez que lo dijo que llevamos una silla de ruedas, pero de otra mano llevamos la palabra también, ¿verdad? Y Ujú. llevamos las dos cosas a la vez porque Amén. cumplimos las dos cosas, reconociendo que lo más que una persona necesita es el evangelio, tenga Ujú. discapacidad o no. Así Amén. que eso es sumamente importante. Y cuando entendemos eso, que todas las personas delante de Dios, a no ser, vamos, esto es muy importante, atención, a no ser que sea un niño o una persona adulta en un cuerpo adulto, pero con una mente de un niño de 1 año, ¿verdad? Que tenga una Ujú, discapacidad cognitiva ujú, totalmente severa, pues esa persona ujú, no es consciente del pecado, esa ujú, persona, ujú, ¿verdad? No es consciente y no oprime la verdad, ¿verdad? Esa persona no puede ujú, pecar contra Dios porque su capacidad cognitiva, ¿verdad? Es la de un bebé, ¿entiendes? O sea, es totalmente dependiente del Señor. O sea, ahí no hay conciencia de pecado. Entonces, pero fuera de ahí, hermanos, cuando entendemos de que todos estamos en la misma lista del juez y que todos necesitamos perdón, que todos necesitamos la gracia salvífica de Dios en Cristo Jesús, entonces decimos, espérate, es solamente cambiar cómo llega el Evangelio. O sea, ujú, es solamente cambiar de qué manera hacemos accesible el Evangelio al ciego, al sordo, al que tiene autismo, a la persona que no se puede parar, tiene que estar más sentada. O sea, es solamente cambiar el medio por el cual llevamos el Evangelio, vivimos el Evangelio con esa persona, hacemos vida cristiana con esa persona, incluimos a ujú, esa persona porque ya está incluida para Dios. Nosotros lo que estamos ujú, haciendo es reflejando que esa persona ya tiene, si es creyente en ujú, Cristo,
un lugar en la mesa del rey y el rey es el que da ese Ujú, puesto de honor. No somos nosotros, no es el pastor, no es el teólogo, ujú, no es nadie, es Dios y nosotros todos estamos ahí sentados en la mesa con el mismo valor delante del Señor como hijos ujú. suyos. Entonces, nada, esperamos que esto sea de ánimo para ustedes. Por favor, escríbanos. Aquí estamos con todo el amor para ayudarles, para guiarles en cualquier pregunta que tengan. Yo, en lo personal, lo digo públicamente, doy gloria al Señor por mi hermana Britney, ya sabes que la amo en el Ujú. Señor, Bueno, que su vida para mí es de aliento, de testimonio, de alegría, de gozo, de ver cómo en su profesión se desvive para mostrar el amor de Cristo a otro, cómo ella es sensible al Espíritu Santo, ¿verdad? Y que le muestra su propio pecado y me lo confiesa y las dos nos hablamos y nos animamos en nuestro propio pecado a través de la palabra. Y doy gracias a Dios porque el Señor la llevó a este viaje misionero que yo méteme en la maleta. Y rogamos al Señor, oren por nosotros, que el Señor nos esperamos que regale podamos. la Sí. oportunidad del año que viene, ¿verdad? Poder ir juntas a un viaje de estos misioneros. Oramos por ustedes, por los que el Señor levante. Hermanos, quizás usted traiga esto a la mesa en su congregación, entre sus hermanos, Ujú, y Dios mande a otro, y gloria a Dios. O sea, tanto tú ujú, como el que va es necesario. ¿Entiende? O ujú, sea, todos jugamos un papel. Es siempre mirando, no me acuerdo quién fue, dice, muchos, a veces vamos a plantar la semilla del árbol ujú, que no vamos a ver crecer o que ujú, no nos vamos a ujú. sentar bajo su sombra. Pero eso no quita Exacto. el propósito que Dios tiene en nosotros plantar esa semilla. Entonces, Ujú, pues, les animamos a eso. Y yo doy gloria a Dios por la vida de mi hermana Britney, que el Señor la siga, pues, usando su amor y su entrega a la población vulnerable y todo lo que el Señor, ¿verdad? Viene enseñándote que es testimonio, pues para mí, yo a veces quisiera tenerla aquí conmigo en Miami, pero yo entiendo que el ay, Señor la tiene sí. en Puerto Rico, ¿verdad? Un lugar que también necesita tanto este tema, Ujú, que la iglesia ujú, necesita, pues, eh, incluir más y ser, pues, llamada a salir, ¿verdad? So, yo sé que oren por nuestra hermana Britney, ella es como esa antorcha, ¿verdad? Que está ahí haciendo, usada por el Señor para brillar la luz del Evangelio en este tema y en esta área. Así que oren por ella y que el Señor pues añada más hermanos y le dé fuerza. Estos, ujú, como dice la hermana, no es el ministerio que todo el mundo se apunta de primera, no es ujú, el servicio, ¿verdad? Porque es un servicio que a ujú, todos nos toca, unos más que otros, pero es una bendición que la iglesia no se debe de perder. Es tan ujú, glorioso, es tan maravilloso. Así que le ujú. animamos en eso. Amén, amén. No, gracias, gracias a ti, Ceci. Y igual yo doy gloria a Dios por tu vida, porque me has animado, me has apoyado, me has enseñado durante todo este proceso, ¿verdad? Y, y sí, que el Señor continúe ayudándonos a poder seguir llevando ese mensaje que es tan importante, ¿verdad? Y de igual manera a ti que te ayude a servir desde tu plataforma. Y para mí es una bendición poder contar contigo, verdaderamente. Igualmente, mi hermana, bueno, pues que no sea la última, Dios mediante, Sí. ¿verdad? Y bueno, vamos a compartir, ¿verdad? Este video también por YouTube y les voy a poner el Instagram de Britney también, ella tiene también muchos buenos recursos, así que ahí vamos todos juntos, pues sirviendo. Gracias. Una vez más, hermanos, por conectarse y por favor compartan con otras personas. Es todo lo que le pedimos, que compartan y que bendigan a otras personas y que sean de bendición para otros por medio de esto que el Señor hace a través de estas siervas inútiles, pero que Él está transformando, ¿verdad? Y redimiendo. Les amamos en Cristo y gloria al Señor por este tiempo. Un abrazo, mi hermana. Bye, un abrazo.